El Departamento de Producción Agrícola del Q Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a todo nuestro auditorio, a su programa Cultivando Vida. Saludos a quienes integran en el equipo del programa, Elia Macías en la subdirección regional y Manuel Martínez en la en la producción, difusión Silvestre Canil Díaz, Luis Ángel Hernández en controles operativos y transmisión de Facebook. Les recordamos que hay teléfonos para que se comuniquen con nosotros al 317-382-5031 y 317-382-6532. Asimismo, nos pueden sintonizar vía internet en la página udgtv.com, /radio udg, /outland, por nuestras redes sociales a través del Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM, X e Instagram @Radio UDG Autlán. Por vía WhatsApp también puede hacernos llegar sus dudas, sus comentarios a través del 317-121-2325. Esta tarde en nuestro programa Cultivando Vida vamos a abordar actualizaciones en biotecnología para el mejoramiento de plantas cultivadas. Con motivo de este tema tan interesante, contamos con la presencia del doctor José Jesús Márquez Diego, quien es ingeniero agrónomo, especialista en parasitología y además doctor en ciencias en fitosanidad y con la orientación en fitopatología. Bienvenido, doctor Jesús, a este programa de radio. Es un gusto contar con su presencia para que nos hable acerca de este tema. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Bueno, pues para adentrarnos en materia, me gustaría compartirles una noticia sobre biotecnología. Resulta que en la semana pasada el Parlamento Europeo aprobó las plantas editadas genéticamente para ser comercializadas en lo que es la Unión Europea. Aún hay un margen regulatorio y legislativo que opera y que tiene que aprobar todas estas nuevas variedades que aplica para semillas, para hortalizas, frutales. Sin embargo, esto marca un hito porque significa que en las plantas de las cuales obtenemos nuestros alimentos y materias primas, pues ya no solamente tenemos el mejoramiento convencional, ¿verdad? Ya también contamos con otro tipo de plantas obtenidas cuyo genoma ha sido intervenido de alguna manera a través de la biotecnología, y para eso me gustaría que el doctor Jesús nos hablara un poquito de lo que es un organismo genéticamente modificado y cuál es la diferencia con un organismo transgénico. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya avanzó mucho en la historia, ya están transgénicos y edición genómica. Debemos de regresar un poquito, ¿no? 10,000 años atrás, cuando la mujer inventa la agricultura, entonces cambiamos las reglas del juego. Entonces sigue pasando el tiempo. 10,000 años atrás, al 1800, los descubrimientos de Gregor Mendel, que la mayoría de la gente que escucha seguramente ubica a Mendel porque nos hicieron estudiarlo en la preparatoria, ¿no? En la primaria, en las clases. Entonces, de 10,000 años atrás a 1800, fue el primer avance significativo en genética. Ya después seguimos caminando, 1960, ya una fecha bastante cercana a nuestra actualidad, ya hablamos de la revolución verde, ¿no? Ya la genética aplicada a la agricultura principalmente. Y como bien dijo, no somos especialistas en biotecnología ni en temas moleculares, pero somos agrónomos y a final de cuentas quedamos inmiscuidos en estas temáticas por lo que ya comentó la semilla. Entonces, como agrónomos, los agricultores, estamos
al día en temáticas de genética. Por ejemplo, ponerle el ejemplo de la hibridación, ¿no? Hablábamos de los híbridos. Seguramente nuestros agricultores conocen muy bien lo que es un híbrido, una semilla de maíz híbrida. Utilizar un híbrido en campo, pues tendrá ciertas ventajas que los agricultores conocen muy bien. Obviamente hay un costo de por medio que el agricultor tiene que asumir. Entonces, bueno, ya seguimos caminando. Me hablaba usted de transgénicos. Así es, porque bueno, hay algo que me gustaría que quedara como claro o que me gustaría consultarle, porque no necesariamente un organismo genéticamente modificado es un transgénico. En ese sentido, ¿nos pudiera usted marcar una diferencia entre esos dos conceptos que fuera claro para todos desde su perspectiva? ¿Cuál es ¿por qué es distinto un transgénico de un organismo genéticamente modificado? Ok, bueno, hablar de un transgénico políticamente muy conocido, la gente seguramente escucha la palabra transgénica y a veces la satanizamos, o sea, la palabra transgénica está satanizada. ¿Qué es un transgénico? A grandes rasgos era agregar un pedazo de los genes o un pedacito del genoma de X individuo, meterlo a otro individuo, ¿no? Y entonces ahí fue donde políticamente fue controversial. Entonces hablaríamos que tomaríamos un fragmento del genoma de una especie y que se inserta en otra especie. Entonces ahí es donde está la transgenia, ¿verdad? Y con relación a algo que está genéticamente modificado, entiendo entonces, por lo que usted nos comparte, que no siempre esa modificación genética se hace a partir de alguna otra especie, sino que cualquier variedad vegetal que reciba algún tipo de modificación en su genoma pudiera ser un organismo genéticamente modificado y no propiamente un transgénico. Sí, todas las técnicas de mejoramiento vegetal, pues las hemos ido pasando, ¿no? O sea, como agrónomos nos hemos enfrentado a, por ejemplo, le comentaba la hibridación, ya era algo sorprendente trabajar con híbridos. La transgenia, llega la transgenia, desgraciadamente en México la transgenia no pudo atravesar la barrera legal. Nunca nos dejaron trabajar con transgénicos a nivel de agricultura. Nuestros agricultores muy poco tiempo pudieron trabajar con esta tecnología porque fue prohibida a nivel Estado federal. Sin embargo, sí se nos permitió su consumo. O sea, mucho tiempo hemos consumido transgénicos, principalmente mediante importación de Estados Unidos. Entonces ya una vez usted me está hablando de edición genómica, ¿no? Ya esto ya me está hablando del año 2020 para acá. Entonces ya brincamos 10,000 años atrás, invención de la agricultura, año 2020 llega la edición genómica. Así es. Entonces, ¿nos pudiera hablar un poco al respecto? Primero puntualizar qué es la edición génica para poder abordar un poquito más los conceptos, ¿no? Que nos pudiera explicar en palabras llanas qué es la edición génica en plantas cultivadas. Sí, cuando hablamos de edición genómica, la CRISPR, seguramente muchos escucharon la noticia, yo la vi en Facebook hace tiempo, de que rescataron lobos ya extintos, ¿no? Decía la noticia en el Facebook. Rescataron, aparecía la imagen con 2 lobos que ya estaban extintos y de repente los traen al presente, ¿no? Entonces, por ahí va la edición genómica. ¿Qué es la edición genómica? Prácticamente es partir, pegar y modificar a nivel de genoma dentro del mismo organismo. Ya no necesitamos no necesitamos, por ejemplo, buscar genes de otra especie. Por ejemplo, le comento, había plantas de maíz que producían su propio insecticida. Eso porque les metimos el genoma de una especie que producía tal insecticida, ¿no? Entonces el maíz producía el insecticida por sí solo y era totalmente inmune a gusanos, por ejemplo. Esa es una transgenia. Ahora, ¿qué pueden hacer investigadores que van en estos temas de edición genómica? Pues ya pueden cortar pedacitos de ADN y pegar el ADN o modificar el ADN a su antojo. Entonces estamos rompiendo barreras muy fuertes que cada vez vemos más cercanos a una película ya de ciencia ficción. Es lo que suena, ¿no? Como si ya fuera posible y por lo que usted nos está compartiendo, entiendo que dentro de el genoma propio de cada especie, que en este caso particular plantas,
Si yo deseo una característica en específico, y si me equivoco me corrige por favor, significa que con estas técnicas de CRISPR, yo puedo propiciar alterando el genoma de una planta que tenga una característica en específico. Sí. En eso consiste. Prácticamente en eso consiste. Okay. Y bueno, ¿cuál es uno de los principales asuntos? Que estas técnicas son indetectables, a diferencia de los transgénicos. Transgénicos nos dijeron a México no, o sea, nos dieron un contundente no los van a utilizar y nunca los utilizamos. Los productores realmente nunca trabajaron con tecnología transgénica. La edición genómica es indetectable. Entonces, incluso yo tengo conocimiento de que ya hay variedades, sobre todo en caña de azúcar, que ya están, pues, editadas genéticamente y ya las estamos utilizando y totalmente indetectable. No podríamos corroborar que esta caña de azúcar tiene este proceso genético o si naturalmente tuvo estas mutaciones. Y bueno, con relación a esto, el tema lo trajimos a la mesa y para ello, pues, consideré que era importante su opinión porque hace días leía yo una noticia por la Asociación Mexicana de Semillas, Asociación Civil, AMSAC, quien hace referencia, bueno, esta asociación, les doy un poco más de contexto, es una asociación en la cual se reúnen empresas semilleras, agricultores, biotecnología, bueno, importantes personalidades en la biotecnología de nuestro país y a quienes se les consulta o quienes aportan con relación a las nuevas variedades vegetales, no solo de granos o semillas para consumo, sino también pues todo material que sirva para propagar plantas, ¿no? La AMSAC tiene que ver con esto. Ellos publicaron una noticia la semana pasada donde aseguran que el Parlamento Europeo aprobó un nuevo marco regulatorio para facilitar el acceso a nuevas variedades vegetales desarrolladas mediante edición genética, justo lo que le estábamos consultando, marcando así un paso histórico para la innovación agrícola en la región, en este caso pues en México, que es donde tiene influencia esta asociación mexicana, ¿verdad? Y bueno, también mencionan que esta aprobación representa una señal clara de respaldo a la ciencia. Cierro con esto la cita de la noticia de esta asociación y de lo que ellos destacan y de lo que yo interpreto de esta situación es que esta edición genética que se aprueba y que pronto tendremos en el mercado, no sé en qué tiempo, ¿verdad? Pero que sí tendríamos en el mercado cada vez más variedades vegetales o semillas que en algún momento fueron editadas genéticamente. ¿Y con qué objeto? Pues con el de enfrentar el cambio climático, supongo que es para enfrentar también plagas, para mejorar rendimientos. ¿Qué nos pudiera usted comentar? ¿Para qué nos sirve hacer la edición génica a las variedades vegetales? ¿O qué es lo que nos puede decir al respecto? Antes de hablar de sus mejoras, antes de que las variedades entren comercialmente a México, y sobre todo hablando del cultivo de maíz, se va a atravesar un tema muy importante y que va a causar bastante controversia, nuestros maíces nativos. O sea, siempre nuestros maíces nativos pues fueron la principal controversia dentro de los transgénicos. Entonces, hablar de edición genómica y hablar de nativos, de semillas nativas, pues claro que va a causar la misma controversia y los mismos problemas quizá legales. Entonces, pues México es el país de los maíces nativos, ¿no? Ningún otro país tiene esta riqueza que nosotros tenemos. Así es. Nada más por mencionarle un caso, tuvimos una reunión, Colegio de Posgraduados, Universidad de Chapingo y la Universidad de Nebraska, donde atendíamos a gente de Brasil, de Argentina, de Colombia, porque ellos tienen un problema muy fuerte, con una enfermedad aparentemente nueva en maíz. Entonces se está devastando zonas donde han tenido que dejar de sembrar maíz por esta enfermedad. Entonces vienen investigadores de Brasil, Argentina, de Colombia, vienen a México para ver qué estamos haciendo nosotros, por qué la enfermedad no ataca aquí como los ataca a ellos. Entonces prácticamente, ¿qué decimos nosotros? No estamos haciendo nada. Entonces, bueno, mexicanos, agricultores, investigadores, si ustedes no están haciendo nada para combatir la enfermedad porque aparentemente o probablemente no la tenemos, ¿qué es lo que pasa? Pues ya sale la teoría de que son nuestros maíces nativos los que nos crean una protección natural.
Entonces, es nada más un caso de por qué seguir o por qué la importancia de cuidar esos maíces nativos, ¿no? Esto que nos comenta me parece, bueno, suena bastante interesante en el sentido de que digamos, esa manera de proteger las variedades nativas con el objeto de que esas características que le hacen resistir a cuestiones de cambio climático, plagas exóticas en su ¿cómo se llama?, posibilidad de que lleguen a nuestro país debido al intercambio de mercancías, de semillas incluso. Entonces, de ahí podríamos inferir que esto es un argumento para ir con pies de plomo en aprobar o no aprobar cuando haya una variedad nueva. Sí, sin embargo, bueno, hay que mencionar, 80% de la gente en nuestro país trabaja con maíces nativos, realmente domina los maíces nativos y son personas que difícilmente van a cambiar su forma de trabajar y su forma de pensar. Incluso el 80% de la población que trabaja con maíces nativos nunca quiso cambiar a maíces híbridos por esa dependencia que se tiene, ¿verdad? Jalisco, nosotros aquí, Autlán, Jalisco en general, pues domina la semilla híbrida. Los agricultores que nos escuchan están muy familiarizados con lo que es un híbrido, alto potencial productivo y obviamente pues son costos para el bolsillo del productor, ¿verdad? Entonces, la edición genómica, a diferencia de la transgenia, es indetectable, se va a meter, si no es que ya la tenemos dentro. Sí, o sea que, no, entonces sugiere que por ejemplo, algunos de los híbridos que compramos en corporativos extranjeros pudieran ya presentar, ¿cómo se llama?, variedades editadas genéticamente y de pronto no habría manera de detectarlas con las técnicas con las que hoy contamos, las técnicas moleculares con las que hoy tenemos, salvo que surjan nuevas técnicas que, bueno, la biotecnología está caminando a pasos más que agigantados, muy veloces diría, porque pues hace unos años la transgenia era el gran hito y el gran hito en la ciencia y de hecho, bueno, abro un paréntesis para señalar que la primer planta transgénica que se creó en el mundo pues fue creada por un mexicano, por el doctor Estrella, que bueno, eso es creo que tema para otro más amplio, para ampliar, pero bueno, un mexicano del Instituto Politécnico Nacional fue quien crea la primer planta transgénica hace años. Entonces, pues en México definitivamente se tiene que conservar, de pronto sería importante que esta política de conservación de variedades nativas siguiera funcionando porque se corre el riesgo de que a través de los híbridos pues sí puedan introducir estas plantas con edición génica, ¿no? ¿Considera usted que hubiera algún riesgo para las variedades nativas esta situación? Bueno, son puntos a tratar, ¿no? Por ejemplo, para los que no sepan, una variedad nativa de maíz, pues se obtienen rendimientos 500 kilos por hectárea, por ejemplo, 1 tonelada por hectárea. Ya hablar de un híbrido comercial, pues ya 10 toneladas por hectárea, 12 toneladas por hectárea, entonces la producción es increíblemente mayor con mejoramiento genético que las variedades nativas. Eso por un lado. Y por otro lado, pues somos el único país con variedades nativas. Entonces, son dos vertientes, ¿no? Por un lado tenemos que producir, porque compras históricas, nada más hablando de producto maíz, ¿no? Porque la edición genómica va para todos los productos, incluso para humanos también, pero nada más hablando de maíz, compras históricas de maíz. Entonces, por un lado, estamos en déficit de producción y por otro lado, tenemos que cuidar nuestros maíces nativos. Entonces, bueno, va a haber bastante. Hasta ahorita creo que no hay variedades que se declaren dentro de las variedades comercializadas en nuestro país que declaren que utilizan esta tecnología para la producción de semillas. Habrá que estar atentos, no es que ya estemos consumiendo plantas editadas genéticamente, es importante puntualizar esa parte, sin embargo, es importante saber en qué va la ciencia, ¿no? Es importante saber que de pronto oímos transgenia en X o Y planta, porque no solo el maíz, como bien lo mencionó, puede ser en una planta cultivada como el algodón, como la soya, o como, ¿cómo se llama? Incluso algún
frutal o alguna hortaliza, como lo fue en su momento el jitomate, que es una de las... Como mexicanos sí hemos consumido maíz transgénico, lo compramos y aquí el mexicano lo consume. Lo que estaba prohibido era su producción dentro de las barreras nacionales, pero el consumo aparentemente inocuo para la población, para los seres humanos, se ha, pues no aprobado, pero sí estamos comprando el material. Entonces lo compramos y obviamente... Pero no para producción de plantas, o sea, no. Es para como materia prima, ¿no? O sea, quizá semilla... Tenemos prohibido la siembra de transgénicos. Sí, esa es vigente, esa prohibición. Pero no tenemos prohibido comprar grano, por ejemplo, transgénico para consumo animal, aparentemente, y pues de repente consumo humano. Y qué bueno que toque este punto, porque aquí es indispensable hacer una diferenciación entre el concepto de semilla y grano, ¿no? Semilla, en todo caso, es cuando esa parte de una planta se utiliza para propagar y producir y cultivar esa planta. Y cuando esa semilla sirve para alimentación, pues es un grano, ¿no? Entonces, justo lo que estaba usted comentando es que no está como tal la prohibición de importar granos o de ¿cómo se llama? O más que importar granos, si importamos algunas materias primas que traen partes o que sus ingredientes pudieran ser granos transgénicos, ¿verdad? Esa parte de pronto a lo mejor yo desconozco, pero sería interesante indagar si la regulación prohíbe que ingresen ese tipo de materias primas. Por lo que yo entiendo, no, porque tampoco, ¿cómo se llama? Como no se utiliza para sembrar, y esa es la prohibición como tal, esa sí es clara, la prohibición. No se puede sembrar semillas transgénicas ni propagarlas dentro de nuestro territorio nacional, lo cual protege nuestras variedades nativas, pero no así para el consumo como grano. O sea, sí, la ciencia avanza, ¿verdad? No se detiene. Y curiosamente, en ese tema, un productor aquí en Autlán me decía que escuchaba avances y avances de la ciencia, pero él me dijo literalmente, los productores seguimos jodidos, ¿no? Decía él, bueno, por otro lado también está, la ciencia avanza, pero aparentemente no avanza para los productores. Entonces son muchas corrientes, muchas aristas que se van ahí. Ahí se pudiera pensar quizá en las políticas económicas, que bueno, son otro tema bastante intrincado, porque bueno, todas estas políticas responden a diferentes cuestiones sociales, o sea, motivadas por la parte biotecnológica, pero también sociales, biológicas, debido a que, por ejemplo, México no solo es centro de origen del maíz, sino que es un centro de origen de variedades, pero de diversificación también, ¿verdad? La domesticación de la planta de maíz como tal, pues en gran medida surge aquí en Mesoamérica, bueno, en lo que era Mesoamérica, actualmente somos los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Pero antes Mesoamérica pues abarcaba del centro del país hacia el Centroamérica y parte de Sudamérica, y toda esa región pues es domesticadora, bueno, fue domesticadora de maíz, ¿verdad? Claro que aquí lo que me gustaría también resaltar es que esta edición génica, pues por las noticias que se leen en páginas oficiales de los gobiernos o de asociaciones que tienen que ver, bueno, de asociaciones científicas que están dando a conocer al mundo esta nueva técnica de edición, no solo va dirigido a maíz, o sea, aquí hemos tomado este ejemplo debido a que pues es uno de los alimentos más importantes, no solo para México, sino para el mundo. Es uno de los granos que alimentan a la humanidad y que en muchas ocasiones la ciencia en otros países lo toma como para aumentar las características de rendimiento o de tolerancia a enfermedades o para contrarrestar plagas, ¿verdad? En ese sentido, me gustaría puntualizar que también pueden ser otras variedades como hortalizas y quizá a lo mejor frutales, ¿o estoy equivocada, doctor? Bueno, edición génica nace estudiando bacterias. Las bacterias eran atacadas por virus y al defenderse estas bacterias de los virus, los investigadores descubren la CRISPR, ¿no? La edición genómica. Entonces, yo soy agrónomo, entonces pues yo voy a hablar de temas agronómicos, pero ya he escuchado yo aplicaciones en seres humanos que aún son más controversiales que en agricultura. ¿Por qué? Porque por ahí escuché niños a la carta que decían, o sea, ya puedes modificar el genoma
de tus hijos, por ejemplo, ¿no? Y quién no quisiera, pues, hacer su hijo ya a la carta, por decir, o sea, con modificaciones genéticas, quitando enfermedades o Claro. quizá darle una mayor altura, un diferente color de ojos, por ejemplo. Todo ese tipo de cuestiones se puede realizar con edición genómica. Ah, ok. Entonces, la controversia va a ser más fuerte para ese tipo de temáticas. No, pues la verdad es que este tema da para muchas, verlo desde muchas aristas. Aquí lo abordamos pues desde el, como bien lo dijo usted, desde el, digamos, la perspectiva agronómica, desde la perspectiva de que pues nos enteremos de cómo la ciencia va ofreciendo nuevos caminos, pero también cómo debemos avanzar dentro de esos caminos con cierta cautela y sobre todo con bioética, incluso me atrevería a decir, porque si todos estos cambios o toda esta tecnología, pues debe de tener algún tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, consecuencias para bien, pero también otras no tan deseables y que a su vez en nuestro país pues tenemos muchas variedades que proteger, hablando particularmente de maíz, ¿verdad? Entonces, entiendo yo por lo que usted nos comenta que habría que estar más bien los científicos están al tanto de esto, lo desarrollan, pero no deja de haber ese principio precautorio, ¿verdad? Claro, siempre existe un poco de miedo también de nuestra parte ya. Por ejemplo, le comento, pues hablar de híbridos ya era algo impresionante. Hablamos de transgenia, era algo aún más impresionante. O sea, era increíble cómo meter un pedacito de un gen a otra especie. Entonces, hablar de edición genómica ya se acerca más a una película de ciencia ficción que a la vida real. Entonces, sí, tendríamos que estar al pendiente de qué sigue y cómo vamos a abordar como mexicanos y principalmente nuestros productores autlenses, ¿no? Que si ya le comentaba el productor, dice, avanza mucho la ciencia, pero nosotros seguimos igual o seguimos estancados o ya no sabemos qué sembrar. Entonces, pues son varias corrientes que tendremos que seguir. Excelente. Bueno, pues yo creo que con esto me gustaría que invitarle a que si en 1 o 2 minutos nos pudiera pues dar un mensaje en el sentido de qué tan bueno, o sea, cuál es la postura que tiene usted o qué tan benéfico ve usted esta técnica, particularmente nada más de la edición génica. ¿Qué perspectivas tiene usted o qué esperaría que beneficiara a la agricultura? Bueno, edición genómica llegó para quedarse, no hay duda, no podemos dar reversa. Una técnica totalmente indetectable y con beneficios fuertemente para la agricultura. Entonces, si hablamos de quitar, poner genes, llega para quedarse. Entonces, hay que esperarla y hay que utilizarla a nuestro favor. ¿Qué se podría hacer con ello? Es decir, ¿qué esperaríamos como una ventaja? Mejores variedades, principalmente, y resistencia a enfermedades, principalmente que tanto nos falta en la zona. Porque, bueno, es otro tema, pero nuestra zona, Autlán, nos enfrentamos a enfermedades fuertes que pues nos han causado problemas en nuestra agricultura. Entonces, esperaríamos o tendríamos esperaríamos que esta edición favoreciera a que las variedades que pasaran por esta tecnología ofrecieran a los agricultores mayor tolerancia a enfermedades, mayor tolerancia a cambios climáticos o a condiciones extremas, me imagino. Claro. Es lo que infiero de lo que nos acaba de comentar. Sí, por supuesto. Y entonces, pues en esa medida, pues estar atentos, ¿verdad? Esta es su casa, cuando haya alguna, digamos, algo que considere que nos pudiera compartir en radio acerca de, pues, de estos temas que entiendo que son de actualidad y que aparte es importante saber qué es lo que, con las nuevas herramientas que cuenta la agricultura, ¿verdad? Pues me encantaría que en otra ocasión pues nos compartiera sobre esos avances. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa. En la conducción, Cintia Ivette Rojas Navarro, en la subdirección regional, Elia Macías, producción, Imanol Martínez, operación técnica y transmisión de Facebook, Luis Ángel Hernández. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos nuestra audiencia. Nos vemos en el siguiente programa.
El Departamento de Producción Agrícola del Q Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en